El programa Monseñor Romero y la Misión del Evangelio presenta Historia de la Iglesia, una aproximación a la verdad. Un estudio que nos hará recorrer los caminos desde los orígenes cristianos hasta nuestros días. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos en la sesión número 5 de esta historia de la Iglesia, un acercamiento a la verdad. Hoy estamos estudiando la Reforma Protestante y sus consecuencias. Antes de entrar en contenido, solo quiero hacer mención que en esta ocasión, en esta clase, en este video, verdaderamente quiero decirles que tiene un carácter eminentemente católico. Quiero darle la orientación a esta sesión como una mirada desde un católico analizando la actitud de otro católico, sacerdote Mauricio, sacerdote Martín Lutero. Este va a ser como el eje transversal que va a hacer circular todo el contenido del video de hoy. En segundo lugar, también quiero decirles que en otros videos he tomado como base a los tres grandes estudiosos profesionales: Antonio Piñero, filólogo, historiador, sociólogo, que es un agnóstico; Mario Sabán, un judío de sangre y de pensamiento fundamentalista; y el pensamiento de Pablo Richard, teólogo de la liberación, con la cual yo me identifico. Esta vez vamos a usar como base al historiador Manuel Fraijo, sobre todo en esa cantidad de videos que tiene él sobre la Reforma, sobre los primeros pasos de la Reforma de Martín Lutero. Dicho esto, quiero advertirles que vamos a dividir esta presentación en 4 partes. La primera es conocer un poquito la persona de Martín Lutero. Segundo, vamos a estudiar la Reforma, también con pocos detalles. No tenemos el tiempo aquí para estudiar, por ejemplo, las 95 tesis, no se puede. En tercer lugar, vamos a estudiar el contexto de esta reforma de Martín Lutero, reforma protestante, y finalmente las consecuencias. Al finalizar estas 4 partes, voy a ahondar en 2 segmentos. Uno, voy a hacer 6 valoraciones y finalmente 6 consideraciones. Note usted que la intención del video de esta clase no es otra cosa más que tratar de acercarnos desde el ambiente católico a eso que pasó en la Reforma Protestante. Comencemos entonces con lo que significa la quinta sesión, que es la Reforma Protestante y sus consecuencias. Comenzamos estudiando la persona de Martín Lutero. Martín Lutero es un sacerdote de la congregación de los padres agustinos, pero tiene su historia personal. Primero, es un hijo de una familia minera. El papá era un minero influyente, no es una persona pobre, tiene un mínimo de ingresos porque trabajar en las minas da un estatus. Segundo, nace en 1483 y fallece en 1546, justo a sus 63 años. Muy joven, Martín Lutero falleció.
No es un mártir, no, falleció, y en esos 63 años tiene una gran trayectoria que es bueno notar. De joven, Martín Lutero tiene una experiencia, como muchos la habremos tenido. Experimenta una tormenta eléctrica, muchos rayos, truenos, etc. Entonces él invoca a Santa Ana, la patrona de los mineros, y le promete a Santa Ana: si salgo vivo de esta tormenta, me haré sacerdote agustino, me haré monje agustino. Y así sucedió. Tenemos que ver ahora entonces a este sacerdote. Recuerda que les dije que en el programa va a ser una especie de diálogo y juicio y valoraciones desde un sacerdote hacia otro sacerdote. Este es el carácter que le quiero dar a esta presentación. Ahí está el sacerdote Martín Lutero. Contra la voluntad de sus papás, se hizo monje en 1505. Se doctoró, sacó su doctorado en 1512. Y siendo profesor, Martín Lutero sabe hacer las críticas de lo que mira, de lo que experimenta con la Iglesia católica a la cual él pertenece. Significa que al observar desde su ser sacerdote, hay cosas que son inaceptables, y muchos sociólogos, historiadores, exaltan la figura de Martín Lutero, haciendo juicios críticos y a veces condenatorios hacia la iglesia a la cual él pertenece. Una de las mayores críticas que Martín Lutero hace es el abuso que se hace en torno a la venta de las indulgencias. No es la venta de indulgencias como tal lo que él censura, es el abuso, porque hay personas que, aprovechando la figura de la venta de indulgencias, se enriquecieron porque le cobraban a la iglesia: yo le consigo dinero porque hay gente que quiere comprar indulgencias, pero la mitad va a ser mía. Y entonces ese tipo de trances aprovechados, Martín Lutero también lo denuncia. Para el que no sepa qué es una indulgencia, en términos generales, ya existía en el tiempo de Martín Lutero la concepción de la palabra purgatorio. Se murió un pariente y hay dos opciones: o se va al cielo o se va al infierno. Pues sale la figura del purgatorio. No. Mi pariente está en el purgatorio, y del purgatorio nadie sale para el infierno. El purgatorio solamente tiene un camino, es una estancia que va de camino hacia el cielo, pero no sabemos cuánto tiempo va a estar en el purgatorio. No es llamas, el purgatorio no es llamas, no es infierno, no, es un lugar de espera, una sala de espera. Y entonces yo vendo la indulgencia y decirle: mire, su pariente puede ser que esté 25,000 años ahí, pero si usted me da tanto, es una venta de indulgencia, puede ser que tarde solo 30 días. Y la gente vendía propiedades, etcétera, y compraba indulgencias para que su pariente saliera pronto del purgatorio y llegara rápido al cielo. Esta es la indulgencia. Pero Martín Lutero no estaba en contra de las indulgencias, estaba en contra de los abusos. Vamos a la figura de Martín Lutero como el reformador. Les digo, no vamos a tocar todos los detalles porque esto llevaría cientos de horas, eso no se puede. Primero, la reforma de Martín Lutero parte de un desconocimiento de la autoridad del Papa. El Papa no es mi jefe. Esto es una aberración para la época que atenta contra la estabilidad de la iglesia, contra la hegemonía, y por lo tanto la iglesia católica se daba el derecho de perseguir a quien no reconociera la autoridad del Papa. Segundo, Martín Lutero, para hacer una defensa de su desconocimiento del Papa, monta una nueva teología.
Lamentablemente, voy a dar un prejuicio, ya vendrán después el juicio, un prejuicio. Lamentablemente Martín Lutero se concentró en San Pablo y San Agustín. Son dos corrientes teológicas, sí, pero son dos. Y la Iglesia Católica tiene un abanico de corrientes teológicas. Y Martín Lutero se concentró en San Pablo y en San Agustín. Limitación, vamos a dejarlo por ese lado como un prejuicio, ya vendrá cuando hagamos el juicio. Tercer lugar, Martín Lutero con su reforma pretende decir que el hombre, la persona, puede salvarse solo por su fe y por la gracia de Dios. No necesita las obras, la fe. Y este debate de la sola fides, entonces solo la fe, solo la fe, solo la fe, se convierte en un debate grande. Por esto Martín Lutero, a la hora de definir los libros del canon, los libros del Nuevo Testamento, tuvo la intención de eliminar el capítulo 30 de Romanos 3. Acuérdense que en Romanos 3:23 literalmente dice: por tanto, todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Punto. Pero si usted lee el 24 y el 30, no es tan tétrica la sentencia como si no hay esperanza. No. Otra cosa que Martín Lutero intentó mutilar es la carta de Santiago. Porque la carta de Santiago hace un juego de la fe y las obras. ¿De qué te sirve la fe si no tiene obras? Es una fe muerta. Entonces, en la sola fides de Martín Lutero con la carta de Santiago se debilita. Un cuarto aspecto es que defendió la doctrina del sacerdocio universal. Ahora nosotros le llamamos sacerdocio común, que implicaba una relación personal directa del individuo con Dios. Esto es una de las cosas más fuertes de Martín Lutero, porque hace que la persona tenga un contacto directo con Dios sin ninguna mediación. Sin ninguna mediación. Y esto es grave. No necesita una comunidad. No necesita el consejo de un sacerdote. No necesita la colegialidad de un magisterio. No necesita, solo yo con Dios. Una relación muy personal. En quinto lugar, cualquier creyente puede leer y examinar libremente la Biblia. No necesita de exégesis. No necesita de ningún comentario. Por eso usted evalúe una Biblia católica con una Biblia de los hermanos de las iglesias evangélicas. La iglesia católica aprueba una sagrada escritura dependiendo del lenguaje que ha usado. Por eso le ponen con aprobación eclesiástica. Biblias como la Reina Valera, usted mire que solo tiene el texto sagrado. No hay ni un solo comentario. Nuestras Biblias católicas tienen comentario porque nadie puede interpretar personalmente la Biblia. Hay que estudiar, hay que ver el contexto, el texto y el pretexto. Esta es metodología que usamos en la iglesia. Así está escrito, pero nosotros no somos fundamentalistas. Está escrito así, pero mire, se puede entender de esta manera y de esta manera, porque en aquel tiempo las palabras se entendían. Por eso necesitamos que nuestras Biblias tengan comentarios. Y ojalá usted y yo busquemos libros donde se expliquen interpretaciones, se haga exégesis, algo que se llama el círculo hermenéutico. Salir del texto, ir a la realidad, ir a los estudios y volver al texto. Es un ejercicio grande. Por último, Martín Lutero niega el purgatorio, no le da validez al purgatorio, y solo reconoce dos sacramentos, la Eucaristía y el bautismo. Y en medio de todo esto, de esta reforma, Martín también niega el celibato. ¿Qué es eso de que los sacerdotes no se casen? Niega el celibato. Bien, Martín Lutero como persona vive el proceso con la iglesia. Es interpelado
y es excomulgado. Se le dio la oportunidad de que se retractara de esas tesis, que son 95, que las reconsiderara, pero él no hizo caso. Y el caso de Martín Lutero termina con una excomunión, con una condena. No quedó otro camino. Vamos a la segunda parte. Le dije que son 4 partes. Una era la persona de Martín Lutero. Ahora vamos a la reforma de Martín Lutero, la reforma protestante. En primer lugar, se promulgan 95 tesis. Martín Lutero, de todo su juicio crítico sobre la realidad de la Iglesia, define 95 tesis. La palabra tesis es propuesta. La tesis tiene derecho a tener una antítesis, y después de la tesis y la antítesis se podría haber sacado una conclusión que se convierte de nuevo en una tesis. Esto es la dialéctica. Si yo tengo una tesis, hay derecho a que alguien ponga una antítesis, y esa antítesis y la tesis puede propiciar una conclusión, y esa conclusión se convierte en una nueva tesis. Martín Lutero promulga 95 tesis, las clava en la iglesia que se llama Todos los Santos de Wittenberg, 1517. Ahí se marca el punto de inicio de la ruptura de Martín Lutero con su Iglesia Católica, y que pronto este documento se convierte en un cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias. Allí está la primera parte de la reforma de Martín Lutero, sus 95 tesis. Martín Lutero también es traductor, una persona muy preparada, traductor, y también es escritor. Como traductor, él considera, la Biblia debe ser traducida, solo está en latín. La Vulgata, la de San Jerónimo, debe ser traducida al idioma alemán. Él es traductor. Él es escritor. Martín Lutero escribe cualquier cantidad de cosas. Se dice que las obras completas de Martín Lutero llegaron a constituirse 147 tomos. 16 de esos 147 tomos, o 127, puedo equivocarme en el dato, pero son muchos tomos. 16 de esos son solo cartas. 16 tomos de cartas, es una barbaridad de documentos. Entonces, tenemos una realidad. Martín Lutero es traductor y también es escritor. Esto en la Reforma es vital. En tercer parte, tenemos que Martín Lutero es, por haberse retirado, desmarcado de la obediencia al Papa, por haber renunciado a su sacerdocio, niega el celibato. Entonces él opta por el matrimonio. No es lo mismo cuando él está solo que cuando está con una esposa y con unos hijos. La situación cambia. Hay otros focos de atención. Martín Lutero escribía hasta que tuvo esposa y tuvo hijos. Bajó el ritmo de escritura porque hay que atender a la esposa y a los hijos. Escribió tantos libros, 127, 147 tomos, y eso significa que, habiendo ya estado la imprenta, se publicaron, y él, Martín Lutero, no obtuvo beneficio económico de todo lo que escribió. Prácticamente Martín Lutero siguió viviendo su voto de pobreza. Martín Lutero es pastor y es sacerdote. Se está haciendo pastor, pero todavía no deja de ser sacerdote. Anhela cosas fundamentales de la Iglesia Católica, como las ceremonias solemnes. Anhela también el sacramento de la confesión, tanto así que 2 días antes de su fallecimiento, Martín Lutero se confesó con un pastor
que antes había sido sacerdote. El sacramento de la confesión, de la penitencia, de la reconciliación, lo llevaba en las venas Martín Lutero. 2 días antes de morir, se confesó. Ahora nos corresponde ir a la segunda parte, que significa los 2 segmentos que hemos estado mencionando. Estamos hablando de la vida de la Reforma vista desde el contexto. ¿Cuáles eran los contextos? El contexto de esta Reforma protestante. Aquí vamos a detenernos un poquito más porque es importante para que entendamos la Reforma de Martín Lutero desde el contexto. Primero, la unidad de la Iglesia propiciada en Nicea, año 325, y que usted lo tiene en este canal, Monseñor Romero y la Misión del Evangelio, en el video número 3, que se llama El Concilio Nicea, el Concilio de Nicea y la Cristiandad. Nicea fue un concilio convocado por Constantino I para que los obispos, todos los obispos de la Iglesia, se pusieran de acuerdo y no hubiera divergencias en cómo concebir a Jesús y cómo concebir a la Iglesia. Andaban unos diciendo una cosa, Constantino los convoca y les dice: pónganse de acuerdo, porque ya logré la unidad del imperio y quiero también la unidad de la Iglesia. Él es el emperador, por eso convoca él el Concilio de Nicea. No es cierto que Constantino fundó la Iglesia ahí, no, nada que ver. Él convocó el concilio, sí, Nicea, año 325, pero es que ya había logrado la unidad del imperio. Oriente y Occidente, no, ya no había tetrarquía, ya no habían 4 emperadores, ahora él es el único emperador. Y quiere que haya una sola iglesia, que haya unidad. Esta unidad lograda en Nicea, Martín Lutero la conocía. Este es un contexto interesante. Segundo contexto, segunda parte del contexto, tiene que ver con que el año 1054 ya se había dividido la iglesia en 2 grandes segmentos. Quedó en el oriente una iglesia que se llama la iglesia ortodoxa, que no reconoce al Papa. Ellos reconocen a alguien que se llama patriarca, el 1054, y ahí hay unas razones fundamentales, como la doctrina, como la obediencia al Papa, como los dogmas, como los credos. Hay razones para que la iglesia se haya dividido en 2. En el oriente queda una iglesia, la ortodoxa, y en el occidente sigue la iglesia católica, la iglesia de Occidente. Martín Lutero era consciente también de este acontecimiento. Primero, la unidad del Concilio de Nicea, magnífico ejercicio de unidad, como que Constantino los encierra y de aquí no se van hasta que se pongan de acuerdo. Y el cisma, el gran cisma de Occidente, que es que pierden una gran parte, que se va a la zona del oriente, a Constantinopla, y nos quedamos en Roma los católicos. El tercero, tenemos que en el momento en que Martín Lutero propicia la Reforma, Europa estaba unido. Se había dividido la iglesia en 2 frentes, sí, el oriente y el occidente, pero todo Occidente, la Europa, la gran y antigua Europa, estaba unida. So pena de muchas dificultades, pero estaba latente una posibilidad de que la Europa se partiera, se dividiera. Y Martín Lutero era consciente que cuesta mantener la unidad de la iglesia. Lo hizo Constantino. Se perdió la unidad cuando se da el cisma de Oriente y Occidente, y Europa está esperando cualquier pretexto para partirse en pedazos. Y esto Martín Lutero lo sabía.
y después de la Reforma, de verdad, Europa se dividió en dos partes, si no en más. Vamos a la cuarta sección, lo último de esta reforma de Martín Lutero, la reforma protestante. Esto se llama las consecuencias de la reforma protestante. Delicado, pero hay consecuencias. Primero, la Biblia y la religión. Qué bonito que la Biblia, gracias a la imprenta, llegó a las manos del pueblo. La iglesia no quería que la gente tuviera acceso a la Biblia. Este querer de la iglesia llegó prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, que será nuestra próxima sesión. Hay un celo porque la palabra de Dios quede solamente en poder de los que predican, y los que predican son los sacerdotes, los diáconos, los obispos. Pero Martín Lutero, gracias a la imprenta, hizo que la Biblia se tradujera al alemán y llegara a manos del pueblo. Es positivo. Segundo, se da la revisión de las indulgencias, sobre todo en eso que hemos dicho, los abusos. Hoy ya nadie vende indulgencias, pero se revisó. Tercero, hay una independencia de las iglesias nacionales. Martín Lutero propicia que haya iglesias nacionales, no solo la iglesia de Roma, no, una cantidad de iglesias nacionales. La iglesia de Alemania, la iglesia de España, la iglesia, y es una virtud, pero con el gran defecto que el líder de esa iglesia, así lo quiso Martín Lutero, fuera el príncipe, el jefe de Estado. La iglesia de Alemania tiene como cabeza el rey de Alemania. Eso no cabe en la mentalidad de nadie, por lo menos de la iglesia católica, no cabe. Cuarto, a partir de la Reforma nace algo lamentable, que son las guerras cristianas y guerras de religión. Yo soy honesto con ustedes, no tengo todos los documentos a la mano y no es el objetivo hoy, pero estas guerras de religión son tan despreciables, tan abominables, que dichosos aquí en este continente que no tenemos conflictos de guerras. Pero les remito a la experiencia de Irlanda, Irlanda del Sur, Irlanda del Norte, uno católico y otro protestante, donde verdaderamente, históricamente, se han agarrado a balazos y ha habido muertos de uno y de otro bando. Ha habido grandes ejecuciones por estas guerras religiosas, guerras de religión, porque uno es católico y el otro es protestante. Duelos ha habido entre un católico y un protestante. Lamentablemente, es una de las grandes consecuencias y quizás de las más lamentables, que a partir de la Reforma protestante haya tenido que pasar esta historia de la violencia desde las guerras de religión. Por último, el protestantismo acabó por consolidarse como una religión cristiana separada del catolicismo romano, pero a su vez también se dividió en múltiples corrientes. Este es un fenómeno el cual yo lamento mucho, personalmente lamento mucho. Hay tantas iglesias evangélicas que no hay manera de que alguien las coordine. Está bien, se separaron de Roma. También la iglesia ortodoxa se separó de Roma, pero allá hay una coordinación. La iglesia ortodoxa tiene su patriarca. También en otro momento se divide la iglesia anglicana. Ellos tienen su coordinación. La pregunta es, ¿quién coordina tantas iglesias que se desprendieron desde el tiempo de Martín Lutero? No hay manera. Entonces, así como están las cosas, creo que esas consecuencias
son lamentables. Otra consecuencia, la división de Europa. Europa, con tanto sacrificio, había logrado la unidad. Algo parecido como el sacrificio de Constantino y los obispos, y donde consideraron a unos santos padres y a otros herejes, pero que la iglesia se unió. Y Europa estaba unida. Y con la Reforma, Europa se dividió. Al dividirse la iglesia de Roma con la iglesia de Martín Lutero, también Europa se dividió. Y hasta hoy, es cierto, hay una Unión Europea, pero la Unión Europea está pegada con saliva. Inglaterra ya se desprendió y hay otros que están intentando desprenderse. La unidad cuesta lograrla. Dividirla es tan fácil. Otra cosa, las iglesias nacionales desligadas de Roma se expanden hacia el norte y las iglesias pegadas a Roma se quedan en la parte sur. Hay cristianamente dos Europas. Luego vamos a evaluar también como consecuencias los protectorados. El protectorado de Martín Lutero. Los príncipes de los estados alemanes apoyaron la reforma de Martín Lutero. De hecho, lo esconden en uno de los castillos. Si no, la iglesia lo hubiera quemado, de verdad que lo hubiera quemado. Pero al esconderlo, compromete su libertad de la reforma. Queda condicionado a quien lo protege. Segundo, diferentes clérigos y gobernantes de otras partes de Europa se unieron al movimiento de reforma y organizan también sus propias iglesias. El clero, igual que Martín Lutero sacerdote, algunas personalidades y los gobernantes, cada quien organiza su propia iglesia. Martín Lutero no tenía el control de esta formación de iglesias locales que obedecían a una personalidad en particular. Otros apoyaron a la iglesia romana, al Papa, y se consolidan en algo que se llama la contrarreforma. Martín Lutero quiere una reforma, pues nosotros vamos a hacer una contrarreforma. Aquí, en esta contrarreforma, vamos a pensar que fue sano, pero yo creo que aquí hay un punto de inflexión de parte de la iglesia. En vez de abrirse, como les decía, Martín Lutero presenta 95 tesis, hubiera sido lindo que escucharan esas 95 tesis, que hicieran una antitesis y después tuviéramos una conclusión. Eso fuera lo ideal. Pero no pasó esto. Martín Lutero tira 95 tesis y la iglesia tira su contrarreforma. El Concilio de Trento dará respuesta a esas propuestas de Martín Lutero y la iglesia se encierra aún más. En vez de abrirse, se encerró. Puso más duras las cosas. Esta fue otra de las consecuencias provocadas por este acto de reforma de Martín Lutero. El movimiento teológico, el tradicional, legitima las acciones de la contrarreforma. Hay que ser duros con este señor y con todos los que están surgiendo. Hay que ser duros. Se fortalece lo tradicional. Los reformistas, como era de esperar, fueron perseguidos por la Santa Inquisición, muchos quemados, como Juan Hus, ahí lo podemos estudiar por separado. Hay muchos pensadores que por seguir la reforma fueron objeto de la persecución y fueron quemados en la hoguera. Hay cardenales que decían
Martín Lutero en 2-3 semanas está ardiendo en la hoguera. Deseaban agarrar vivo a Martín Lutero y quemarlo, pero no lo lograron. Pero muchos y muchas sí fueron quemados por seguir las enseñanzas de Martín Lutero. El proceso iniciado por Martín Lutero culminó con la victoria del papado, pero vivió un debilitamiento. Martín Lutero, en su cabeza eclesiástica, creyó que al hacer la reforma iba a destruir la iglesia. Sí, la debilitó, pero la iglesia no se murió, no ha terminado. Pero el intento sí provocó una gran debilidad en la iglesia. Vamos a terminar este video con 2 segmentos. El primero de ellos, vamos a hacer unas valoraciones. Yo no quiero usar la palabra cosas positivas, solo valoraciones. Le doy valor. No puedo decir que sea positivo y que lo otro sea negativo. Presento algunas valoraciones. Primero, la Biblia en las manos del pueblo es una cosa que hay que reconocer gracias a Martín Lutero. Hoy la Biblia no solo se traduce al alemán, al español, también la Biblia está traducida a multitud de idiomas indígenas, aborígenes de nuestra América, de África, de Asia, etc. Segundo, qué bueno que se cuestionó el sacerdocio exclusivo, el ministerial, y que diera paso a la concepción de un sacerdocio universal que en la iglesia le llamamos sacerdocio común. Desde que nos bautizamos tenemos el triple ministerio de sacerdocio, de profecía y de realeza. Somos sacerdotes, profetas y reyes desde el bautismo. Es un sacerdocio común, sí. Es un profetismo, claro, cristiano, sí. Y tenemos una realeza que es el servicio. Sacerdotes, profetas y reyes. Qué bueno que desde ese momento se valoró el sacerdocio universal. Tercero, qué bueno que surgieron iglesias locales. Ojalá, sin que la cabeza sea el jefe de Estado. Ojalá. Y sean iglesias locales como las tenemos ahora, que en el lenguaje católico le llamamos diócesis, le llamamos parroquias. Y después comunidades en las colonias, en los barrios, son iglesias locales. Muy bueno. El aprecio por la fe. Qué bueno, porque mucha gente vivía más de las prácticas que de la pura fe. Se valora la fe. En la católica no es suficiente la fe. Hay que llegar también a las obras. Y al final, ni la fe ni las obras son las que salvan, dice San Pablo. Es la gracia, pero qué bueno que se valoró la fe. Quinto, hay un ejercicio de esta reforma que nos deja la búsqueda de los consensos. Martín Lutero quiso convencer a varias personalidades, como a Horacio. Horacio bien firme le dice: yo no creo en tu iglesia, yo me quedo con mi iglesia. Y se quedó en la iglesia católica. No lo condenó, no condenó a Martín Lutero. Podría haber entregado Horacio a las autoridades eclesiásticas a Martín Lutero, lo tuvo en las manos por mediación de otras personas, pero no quiso, le salvó la vida. Pero Horacio y otros que se quedaron, optaron por quedarse en la iglesia católica. No siguieron a Martín Lutero, pero trató él de buscar esos consensos. Y finalmente, en las valoraciones, qué bueno que se da la descentralización del poder eclesiástico. La iglesia ha descentralizado bastante. Hasta las diócesis tienen vicarías, vicarios, para que todo el trabajo no se concentre en una persona.
Y vamos a finalizar con mis consideraciones, también son 6. Yo no digo que aquellas fueron positivas y estas son negativas, solo hago unas consideraciones. En primer lugar, califico yo la reforma de Martín Lutero como un menosprecio a la unidad de la Iglesia. Qué poco valor le dio Martín Lutero a la historia de la Iglesia. Cuánto costó mantener la unidad de la Iglesia cuando era una sola en el Concilio de Nicea. Partida en dos, allá se fue la de Oriente, pero cuánto costó mantener la unidad en Occidente. Y Martín Lutero, sin considerar los sacrificios de la unidad de la Iglesia, partió la Iglesia católica en 1000 pedazos. La católica sigue siendo católica, pero del lado de la Reforma Protestante han surgido miles de iglesias sin capacidad de coordinación. Segundo, señalo yo, por ser yo sacerdote, señalo la desvalorización del ministerio sacerdotal. Qué lástima que Martín Lutero, después de todo el proceso y con tanta capacidad, no haya valorado la función del sacerdote. Dejar de ser sacerdote para convertirme en pastor, qué poco valor. De verdad, qué poco valor. No menosprecio a los pastores. Está bien que un padre de familia se haga pastor, eso está bien, pero un sacerdote que renuncia al sacerdocio para hacerse pastor, un pastor no tiene la capacidad de consagrar. Un sacerdote tiene muchísimas facultades, no digo que sean divinas, pero son sacramentales. Es un sacramento y Martín Lutero no le dio valor. Tercero, una falta de medición de las consecuencias. Martín Lutero no pudo calcular las consecuencias de lo que estaba generando. Sobre los hombros de Martín Lutero pesan muchas injusticias hacia la Reforma Protestante y de la Reforma Protestante. No tengo los datos, por supuesto, no quiero ser irresponsable, pero por culpa de la Reforma, cuando los católicos bautizaban a sus niños, no tengo la base lamentablemente, los bautizaban de 3 meses, 6 meses, 1 año, y esto no era concebido bien en la iglesia protestante. Y en muchos casos, estos niños fueron matados por los protestantes porque decían que estaban poseídos del demonio por haber sido bautizados tan chiquititos que no sabían lo que hacían. Y mataron infinidad de niños recién bautizados. Eso es un crimen que pesa sobre los hombros de Martín Lutero por haber hecho esta reforma sin medir las consecuencias hasta dónde iban a llegar. Cuarto, el limitado marco teológico, quedarse solo con San Pablo y con San Agustín, y les repito, teniendo un abanico de posibilidades teológicas, son muchos los teólogos que tenemos en nuestra iglesia, Martín Lutero se quedó con 2, San Pablo y San Agustín. Hay más opciones. No solo estos 2 grandes, claro, son grandes de la iglesia. San Pablo grande, sí, San Agustín grande, pero no son los únicos. Y en base a estos 2, marcó su teología, y a esto le llamo yo limitación. Por esto, Martín Lutero potenció el fundamentalismo. San Pablo no fue, de verdad, en términos generales, ahí tengo un video que se llama San Pablo y sus escritos en la página Monseñor Romero y la Misión del Evangelio, en este canal de YouTube, donde yo explico la limitación que tuvo San Pablo. San Pablo no tiene la dimensión que tenemos hoy del cristianismo. San Pablo siguió siendo judío, murió siendo judío, murió velando por la ley de Moisés. No dio el salto a lo que es la concepción cristiana. Pablo siguió circuncidando,
no dio el salto ni siquiera al bautismo para darle la categoría de pertenencia a esta gran familia de Dios. Y tampoco llegó a considerar a Jesús como la segunda persona de la Santísima Trinidad, como la concebimos hoy. Entonces, fijarse en San Pablo y en San Agustín, es una teología limitada. Número 5. La Iglesia logró sobrevivir a esta reforma y la Iglesia permanece en una actitud de reforma. No era la única reforma, esta fue la más grande, pero hay otras reformas insignificantes, pequeñas, pero que hacen grande a la Iglesia. En las siguientes sesiones vamos a estudiar la grandeza de la Iglesia con el Vaticano II, que es nuestra próxima sesión, y luego para el continente nuestro latinoamericano vamos a estudiar los documentos de Medellín y los documentos de Puebla, que hacen grande a nuestra Iglesia y que demuestra que la Iglesia permanece en una constante reforma. Y por último, la Iglesia con la reforma de Martín Lutero sí fue debilitada, pero no destruida. Y la Iglesia nunca, pero nunca será destruida. No hay poder en el mundo que sea capaz de destruir a nuestra Iglesia. Hay cosas lamentables en la historia, hay que echárselas a los hombros. Yo espero que si alguien viendo este video pertenece a una iglesia evangélica, sepa cuál es la causa de su separación. Mida sus debilidades, mida también sus fortalezas, pero dése cuenta que estar en una iglesia evangélica no le da la capacidad de la integración. No hay nadie que coordine a todas las iglesias que surgieron desde Martín Lutero. La iglesia luterana tiene un pastor, la iglesia anglicana tiene un jefe, la iglesia de asambleas tiene, el camino tiene, el tabernáculo. ¿Quién los coordina a ellos? Virtudes y defectos tenemos en la iglesia católica, pero yo prefiero los defectos y las virtudes en integración, no defectos y virtudes sin integración. Yo abogo para que no seamos proselitistas, que no rivalicemos, que no seamos rivales, porque somos hermanos y hermanas de una sola iglesia, que es la iglesia de Jesús. Nos encontramos en la próxima sesión, donde vamos a estudiar el Concilio Vaticano II. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.